Me llamo Mara Quintero. 38 años. Analista de cumplimiento en sistemas Halden. Hasta hoy. El primer sonido que recuerdo es el crujido seco de un vidrio rompiéndose la taza de café de Ricardo Hale cayendo al piso. El líquido marrón se esparció por las baldosas hacia mis zapatos, alrededor de la mesa. Nadie se atrevió a moverse. La seguridad te escoltará afuera, dijo el director general con calma, como si estuviera hablando de los ingresos del trimestre. Estaba sentado a la cabecera de la sala de juntas con paredes de vidrio, todas las miradas puestas en él, el horizonte de Ciudad de México extendiéndose detrás de su reflejo. A su lado, Emilio Vargas. Su ejecutivo estrella, el hombre que todos llamaban intocable, cruzó las manos, con una sonrisa engreída y relajada. Después de la interrupción de esta mañana, continuó Ricardo, no me has dejado otra opción. Sentí el temblor en mis palmas, pero no lo oculté. El miedo y la claridad pueden ir de la mano. Metí la mano en mi bolso, saqué la carpeta azul que había guardado bajo llave en mi cajón por meses y la coloqué con cuidado sobre la mesa. Tú ya tomaste tu decisión, dije. Esto es lo que viene después. Como un balde de agua fría. Frunció el ceño y la abrió. La habitación cambió de golpe. Su mandíbula se tensó al reconocer las firmas, la suya, la de Emilio, y los pagos codificados que creía que nadie rastrearía. La sonrisa de Emilio se tambaleó. Nadie habló. El zumbido del aire acondicionado llenó el silencio. Entonces, el teléfono de Ricardo vibró 1, 2, 3 veces. Dudó. Luego miró la pantalla. El identificador parpadeaba en letras mayúsculas. Presidente de la Junta llamada urgente. Se quedó helado. Por primera vez, el hombre más poderoso de la empresa parecía chiquito, como un niño regañado. Me incliné hacia adelante, con voz baja, pero firme. Deberías contestar eso antes de que sea tarde. El timbre resonó contra las paredes de vidrio, agudo e interminable. Ese fue el sonido de todo rompiéndose en pedazos. 2 días antes. Todo había empezado como una mañana cualquiera, antes de los archivos, antes de Guadalajara, antes de que el silencio se acabara. La gente me olvida. Siempre ha sido así. No es un insulto, es una habilidad para sobrevivir. En las reuniones mi voz se desvanece en el aire como ruido de fondo, en los elevadores. Soy la mujer que sostiene la charola de cafés, mientras los demás hablan de estrategias por encima de mi cabeza. Ser olvidable es como un escudo. En sistemas Halden, esa invisibilidad me mantenía a salvo, o eso creía yo. Mi trabajo estaba en los rincones tranquilos de las operaciones de la empresa, revisiones de cumplimiento, auditorías de riesgos, conciliaciones de gastos, hojas de cálculo que nadie leía a menos que algo saliera mal. Cada código contaba una historia, una cena, un vuelo, una habitación de hotel cargada a relaciones con clientes. La mayoría de los analistas buscaban errores matemáticos. Yo buscaba patrones como hilos en una telaraña. Después de 6 meses, las mismas 2 firmas empezaron a aparecer en docenas de reembolsos R. Hale y E. Vargas, el director y su protegido dorado. Los montos eran irregulares: una comida de consulta de 15,000 pesos, un retiro con clientes de 250,000 pesos, gastos de entretenimiento marcados como no revelables. Esa frase sola encendía alarmas, como un mal presentimiento en el estómago. Una noche, mientras conciliaba los libros del trimestre, abrí un archivo etiquetado Hospitalidad con clientes eventos especiales. La hoja se enlazaba a una carpeta privada accesible solo para el nivel ejecutivo. Los metadatos contaban otra historia: entradas modificadas a altas horas de la noche. Varias veces, desde la cuenta de Ricardo Hale. Había visto a ejecutivos inflar números antes, pero esto era diferente. Las irregularidades no eran por avaricia, eran por esconder algo, como barrer la basura bajo la alfombra. Cuando mencioné la anomalía a mi jefa, Wendy Ortiz bajó la voz. Mara, déjalo correr. No estás al tanto de estas cosas. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Él es importante.
No hagas de esto tu batalla final. No vale la pena morir en esa colina. Esa fue la primera vez que oí la palabra intocable para Emilio Vargas. Quedó colgando en el aire como algo sagrado y prohibido. Cerré la carpeta. No guardé nada. Y me quedé ahí mucho después de que la oficina se vaciara, viendo las luces de la ciudad parpadear a través del vidrio. Ser invisible siempre me había protegido, pero esa noche, por primera vez, se sintió como una maldición que pronto dejaría atrás. Wendy eligió una mesa en el rincón lejos de las ventanas de la cafetería. Removió su café 3 veces antes de hablar, con los ojos fijos en el remolino de crema. Mara dijo bajito: «Estás empezando a hacer preguntas que no tienen respuesta buena». Esperé. Solo levantó la vista cuando estuvo segura de que nadie cerca podía oír. «Es demasiado importante. No lo presiones». Las palabras eran suaves pero pesadas, como una puerta cerrándose de golpe. Había oído advertencias antes, voces diferentes. Mismo mensaje. 3 años atrás, trabajé en Industrias Vértice, otra empresa pulida con folletos brillantes sobre integridad e inclusión. Ahí había un hombre también, un ejecutivo senior que se paraba demasiado cerca, que hacía chistes que llamaba inofensivos. Cuando lo reporté, Recursos Humanos me agradeció mi valentía. Luego sugirió que tomara una semana libre para enfriarme. Cuando regresé, mi tarjeta de acceso no abría la puerta. 2 semanas después, él fue promovido. Ese recuerdo aún llevaba un olor polvo de papel, perfume rancio. El clic suave de una puerta de conferencia cerrándose mientras decidían mi futuro sin mí. Firmé el acuerdo de separación en silencio, porque el silencio se suponía que me protegía. No lo hizo. Nunca lo hace. Wendy suspiró, aún removiendo. «Mira, Ricardo le debe a Emilio más de lo que nadie sabe. Lo trajo después de la fusión. Si vas por él, vas por toda la escalera». El ruido de la cafetería se desvaneció en un zumbido. Noté las líneas alrededor de la boca de Wendy: fatiga, arrepentimiento, miedo. Ella había aprendido la misma lección que yo. Sobrevivir aquí significaba obedecer. «Solo estoy revisando números», dije. «Exacto», respondió. «Manténlo así». Cuando se fue, me quedé sola. El sándwich a medio comer, enfriándose junto a mi laptop, afuera. El viento de Ciudad de México presionaba contra el vidrio como una advertencia más. Me dije que no era valiente, solo meticulosa. Pero la verdad era más simple: algunas heridas no cierran hasta que te aseguras de que nadie más las sufra. Después de esa comida con Wendy, aprendí a escuchar de formas más calladas. Las palabras eran peligrosas, pero los datos nunca olvidan. Cada mañana antes de que la oficina se llenara, abría una hoja nueva y anotaba lo que veía: códigos de gastos coincidentes, destinos repetidos, las mismas iniciales autorizando los E, B y R, H. Siempre juntos, siempre fuera de horario. Las líneas contaban una historia que la empresa no quería contar: 2 hombres que trataban la tarjeta corporativa como un disfraz perfecto. Mapeé los viajes de entretenimiento con clientes por fecha y lugar: Monterrey, Guadalajara, Madrid. Cada viaje coincidía con un puñado de empleadas mujeres reasignadas o renunciando poco después. El patrón no era casualidad, era una coreografía bien planeada. Aún así, necesitaba más que números. Así que empecé a armar una red de gente como yo, los que nadie nota. La recepcionista que veía quién reservaba vuelos, el guardia de seguridad que revisaba los registros de estacionamiento, la empleada de instalaciones que cambiaba placas de nombres cuando alguien transfería de repente. Eran invisibles, como yo había sido. Y la invisibilidad tiene su propio poder, como un superpoder discreto. En cafés aguados o charlas rápidas en el pasillo, recolecté pedazos: una interna nerviosa que evitaba el contacto visual con Emilio, una asistente de mercadotecnia que cambió de departamento de la noche a la mañana, una contadora que había triturado en silencio formularios de reembolso duplicados. Ninguna iría al registro. Todas contaban la misma historia. Cuando la empresa anunció su retiro anual de liderazgo en Guadalajara,
El nombre me golpeó como electricidad estática. La misma ciudad de un recibo viejo que Emilio había aprobado personalmente meses antes. Mientras los ejecutivos brindaban en bares en las azoteas, yo me desvelé cruzando asignaciones de habitaciones y cargos. Una empleada de hotel que contacté, una mujer llamada Luz, recordaba a un huésped americano causando problemas en un balcón una noche. Una empleada asustada había pedido cambiar de habitación a la mañana siguiente. Luego se fue temprano. Luz no recordaba su nombre, solo la mirada en sus ojos, como un susto que no se borra. Ahí fue cuando dejé de pensar en esto como un problema de cumplimiento. Ya no era sobre números o políticas. Era sobre el silencio entre firmas, el tipo que destruye a la gente si nadie lo escribe. El sonido me llegó primero, una inhalación aguda, una risa nerviosa cortada en seco. Venía de la sala de descanso, donde el zumbido del refrigerador suele ahogar todo lo demás. Cuando entré, Paula Ríos, la nueva asistente de comunicaciones, estaba acorralada contra el mostrador, sus nudillos blancos alrededor de una carpeta. Emilio Vargas se inclinaba cerca, una mano apoyada a su lado, su cuerpo bloqueando la salida. ¿Necesitas algo?, preguntó sin mirarme. Su tono era casual, confiado, la voz de un hombre al que nunca le han dicho que no. Necesito que te apartes, dije. Se giró entonces, lento, molesto. La sonrisa fácil no llegó a sus ojos. Perdón, los ojos de Paula se clavaron en mí suplicantes, aterrorizados. Me metí entre ellos, obligándolo a retroceder un paso. ¿Me oíste?, dije bajito. Apártate. Dio una risa suave, incrédula. ¿Sabes con quién estás hablando? Sí, dije. Mi pulso era un tambor en mis oídos. La pregunta es, ¿tú lo sabes? La sonrisa se congeló. Guadalajara, dije. Solo esa palabra. El color se le drenó de la cara. Se enderezó, ojos entrecerrados, tratando de leer cuánto sabía yo. Por un segundo, el silencio entre nosotros se sintió eléctrico, vivo con todos los secretos que creía enterrados. Se recuperó rápido, pero no lo suficiente. Estás blufeando, murmuró. Prueba. Paula se escabulló detrás de mí, sus pasos un susurro en las baldosas. No me moví hasta oír la puerta cerrarse. La mandíbula de Emilio se tensó. No tienes idea de en qué te estás metiendo. Lo miré fijo. Pareja. En realidad, creo que sí. Pasó rozándome. El olor de su colonia quedando como electricidad estática. La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejando un eco leve. Por un largo rato, me quedé ahí, respirando fuerte, viendo el café derramado brillar en el mostrador como evidencia de algo que no se podía deshacer. Cuando por fin apagué las luces, supe que la parte callada de esta historia había terminado. Para la mañana, todo el piso sabía que algo había pasado. Las conversaciones se callaban cuando pasaba. Las pantallas se apagaban. Las sillas se giraban un poco. El mensaje llegó a las 9:02 a.m., una invitación de calendario de Ricardo Heile, marcada como obligatoria. La sala de juntas se veía diferente a la luz del día. Ricardo estaba a la cabecera, postura relajada, sonrisa ensayada, Emilio Vargas sentado a su lado. Una leve ojera de desvelo bajo los ojos, pero su confianza intacta. Antes de empezar, dijo Ricardo, quiero reconocer a Emilio por resolver un asunto delicado ayer. Su profesionalismo bajo presión refleja la cultura que buscamos aquí. Unos cuantos aplaudieron titubeantes. El sonido se sintió vacío, como un eco falso. Luego se volvió hacia mí. Mara, varios miembros del equipo han expresado preocupaciones sobre tu conducta, crear hostilidad, socavar el liderazgo. Con efecto inmediato, tu puesto está terminado. Recursos Humanos ayudará con la transición, sin advertencia, sin chance de hablar, igual que la vez pasada. Wendy estaba cerca del final de la mesa, ojos bajos, manos apretadas tan fuerte que los nudillos se le blanquearon. Cuando nuestras miradas se cruzaron, negó con la cabeza ligeramente, casi imperceptible. Su teléfono vibró un momento después, el mío también.
Wendy, lo está protegiendo, por favor. No luches contra esto. No lo hice. En cambio, recogí mi cuaderno, el que nadie había pedido ver nunca, y me puse de pie. Mi gafete golpeó la mesa con un clic suave. Ricardo sonrió cortés, aliviado. Emilio ni me miró. El descenso en el elevador fue silencioso, salvo por el zumbido metálico de los cables. En mi bolsillo, el pequeño USB plateado presionaba contra mi palma el peso de 8 meses de trabajo. Cada discrepancia, cada marca de tiempo, cada nota de testigos vivía ahí, encerrado detrás de capas de encriptación, en casa. Lo coloqué en mi escritorio junto a una taza de té a medio tomar. La ciudad afuera zumbaba con vida ordinaria, como si nada hubiera cambiado. Abrí mi laptop, escribí una sola dirección, Junta Directiva de Sistemas Halden.com, y empecé a adjuntar archivos, reportes de gastos, registros de viajes, declaraciones, nombres, en la línea de asunto. Escribí 3 palabras que hicieron que mis manos dejaran de temblar para revisión inmediata. La citación llegó menos de 24 horas después de que envié un email breve de la asistente ejecutiva de la Junta. Se requiere su presencia mañana a las 2 p.m. Sin línea de asunto, sin explicación. Cuando llegué, la seguridad me guió por un pasillo que nunca había visto silencioso, alfombrado, con retratos de fundadores cuyos ojos parecían seguirme. La sala misma olía a roble y desinfectante. El aire quieto por el desuso. Por un momento, pensé que había entrado a la reunión equivocada, sin abogados, sin ejecutivos esperando interrogarme. En cambio, vi caras que reconocí a Paula, de pie nerviosa cerca de la ventana. Wendy, pálida pero decidida. 3 mujeres de otros departamentos y más allá. 2 exempleadas que había conocido para café meses atrás, cuando recolectar susurros era todo lo que me atrevía. No se suponía que estuvieran ahí, y sin embargo, ahí estaban. Al fondo de la mesa estaba Débora Cruz, la directora financiera de la empresa. Solo había hablado con ella 2 veces antes, intercambios breves, corteses. Me indicó una silla. Señorita Quintero, gracias por venir. Por favor, siéntese. Su tono no era hostil, era medido, deliberado. La reunión empezó con declaraciones Paula describiendo la sala de descanso, su voz temblorosa pero firme. Wendy admitiendo que había aconsejado a mujeres callar porque temía perder su trabajo. Otras contando experiencias similares de años pasados. Cada historia caía con el peso de algo que por fin se dejaba en el suelo después de cargarlo demasiado. El nombre de Ricardo Hale salía una y otra vez aprobaciones, excusas, encubrimientos. El de Emilio Vargas también, entretejido en cada relato como una mancha que no sale con nada. Cuando la habitación se cayó, Débora cruzó las manos. Se ha dicho suficiente para justificar acción. Propongo suspender al señor Vargas pendiente a una investigación de terceros e iniciar una revisión formal de la conducta del señor Hale. Siguió una pausa larga. Luego, un coro suave de síes. La moción pasó. Nadie aplaudió. Solo se oyó el sonido de respiraciones, el exhale colectivo de mujeres que habían dejado de contener el aliento. Por primera vez en años, no me sentí invisible. Me sentí vista. No como una rareza, sino como parte de algo mucho más grande que yo. La reacción vino rápido. Para el lunes por la mañana, un artículo apareció en un sitio de negocios local, citando a un representante de la empresa anónimo. Me describía como una exempleada descontenta, con un historial de quejas sin fundamento. Adjunta estaba una frase pulida que me revolvió el estómago. Sus alegatos previos en Industrias Vértice fueron desestimados tras revisión interna. Las palabras eran precisas, profesionales y devastadoramente efectivas. Para el mediodía, 4 de las mujeres que habían hablado ante la Junta enviaron emails retractándose. Los mensajes eran idénticos en estructura, diferentes solo en firma. Cada uno terminaba con la misma línea. Prefiero no involucrarme más.
No necesitaba prueba para saber cómo pasó. Alguien las había alcanzado promesas, amenazas, las dos. Había visto este libreto antes. Ricardo Hale sacó un memo para todo el personal esa tarde, elogiando el compromiso con la transparencia de Emilio Vargas y anunciando su reintegro mientras procede la revisión independiente. En 3 párrafos, 8 meses de evidencia desaparecieron bajo lenguaje corporativo. Wendy me llamó esa noche. Lo están reescribiendo. Mara, te están haciendo el problema a ti. Miré la ciudad por la ventana de mi departamento. Luces parpadeando como interferencia. Que lo intenten, dije. Esta vez, estaba lista. Cada entrevista, cada nota que había tomado tenía un respaldo paralelo, capturas de pantalla. Copias encriptadas, mensajes con marca de tiempo guardados fuera del sitio, bajo alias, que nadie en Halden podía rastrear. Incluso los emails de retractación habían sido marcados al llegar. Había anticipado esto la difamación, la coerción, el giro. Aún así, el dolor aterrizó donde la armadura no llegaba. La traición callada de las que habían encontrado su voz, solo para perderla de nuevo bajo presión. Dolía más que los titulares. Pero el miedo no cancela la verdad, solo la retrasa. Abrí mi drive privado, scrolleando el archivo nombres, fechas, rutas de archivos, el patrón que nunca miente. Me habían traicionado antes y lo perdí todo, pero no esta vez. Ya no luchaba por mi trabajo, luchaba por el registro que no se podía reescribir. La reunión de emergencia de la Junta se convocó un jueves por la mañana. Una fila de reporteros ya se había formado afuera de la torre de vidrio de Halden para cuando llegué. Sus cámaras reflejando el cielo gris de Ciudad de México. Adentro, el aire se sentía cargado demasiado quieto, como los segundos antes de que rompa la tormenta. En la mesa larga, Débora Cruz estaba a la cabecera, flanqueada por el abogado externo de la empresa y una taquígrafa judicial. Frente a ella estaban Ricardo Hale y Emilio Vargas, ambos con caras de piedra, sus abogados susurrando en tonos bajos y urgentes. Cuando Débora me indicó, deslicé el USB por la mesa. Este es el informe del patrón. Dije, cada transacción, cada aprobación, cada fecha ligada a eventos donde empleadas mujeres o clientas luego presentaron quejas informales. El abogado conectó el drive al proyector. Apareció la primera diapositiva, gráficos lado a lado de códigos de gastos marcados, hospitalidad con clientes y reembolso privado. La superposición era inconfundible. La voz de Débora se mantuvo calmada. Señor Hale, estas aprobaciones llevan su firma. ¿Puede explicar por qué reembolsos de viajes a resorts privados se codificaron como eventos con clientes? La mandíbula de Ricardo se tensó. Eran funciones legítimas de negocios, dijo. Pero su tono carecía de convicción. La siguiente diapositiva mostró recibos de hotel, marcas de tiempo y un memo interno con las iniciales de Emilio. Luego, Débora pasó a un archivo final etiquetado Guadalajara 2:14 AM. El grano del video era tenue, pero lo suficientemente claro. Un pasillo de hotel. Emilio sosteniendo a una mujer visiblemente ebria en un vestido que se arrastraba por la alfombra. Momentos después, Ricardo apareció del otro extremo del pasillo. Juntos, la medio cargaron hacia un elevador. Nadie en la habitación habló. El sonido de los tacones de la mujer raspando el piso llenó el silencio antes de que el clic se congelara en las puertas del elevador cerrándose. Cuando las luces se encendieron, el abogado de Ricardo se inclinó, susurrando algo que lo puso pálido. La voz de Débora rompió el quieto. Se ha notificado a las autoridades. 2 oficiales uniformados entraron. La silla de Emilio raspó hacia atrás. Ricardo se puso de pie, tratando de hablar, pero no salieron palabras. Mientras los sacaban, nadie aplaudió. El único sonido era el zumbido del proyector apagándose, prueba de que el silencio que habían construido por fin se había hecho añicos. 3 semanas después, la oficina no se sentía el mismo lugar.
Las paredes eran del mismo color. El vidrio aún captaba la misma luz matutina sobre el puerto, pero el aire había cambiado. Las conversaciones que antes se detenían cuando entraba ahora seguían. La gente me miraba a los ojos en vez de pasar de largo. Débora Cruz se mudó a la oficina de esquina que antes era de Ricardo Hale. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos notaron que mantenía la puerta abierta. Bajo su dirección, Sistemas Halden empezó a reconstruirse de adentro hacia afuera callada, cuidadosamente. Se formó un nuevo comité de ética y responsabilidad, reportando directo a la Junta, y por primera vez en la historia de la empresa, se creó el rol de directora de cultura y cumplimiento. Mi nombre estaba debajo de ese título, en el email de anuncio. El día que regresé, una docena de notas escritas a mano esperaban en mi escritorio, algunas de gente que conocía, otras de empleados con los que nunca había hablado, palabras pequeñas. Gracias. Ojalá hubiera dicho algo antes. Hiciste que fuera más seguro quedarse. Pasé las semanas siguientes reescribiendo políticas, reconstruyendo confianza y aprendiendo a liderar sin convertirme en lo que combatí. El poder, me di cuenta, no tiene que corromper, solo hay que usarlo con cuidado, como un cuchillo afilado. Una tarde, Paula Ríos pasó por mi oficina, sosteniendo una taza de café con ambas manos. Se veía mayor de alguna forma, no en años, sino en firmeza. Cambiaste todo, dijo. Negué con la cabeza. Entonces asegúrate de que nadie tenga que hacerlo sola otra vez. Asintió, dejando el café en mi escritorio antes de irse. Mientras el sol bajaba sobre Ciudad de México, me paré junto a la ventana. El horizonte era el mismo acero, vidrio y movimiento, pero brillaba diferente ahora. El reflejo que me devolvía no era la mujer que nadie recordaba. La venganza no había sido sobre destruir a nadie. Había sido sobre reconstruir lo que rompieron: verdad, dignidad. La creencia callada de que una voz podía importar, y por primera vez en años, el silencio a mi alrededor no se sentía como borradura, se sentía como paz,